Sí, buenos días. Bueno, pues muchas gracias a todos, muy buenos días. Primero que nada, las damas primero. Diana, un gusto estar aquí compartiendo este panel esta mañana. Al doctor Francisco Cervantes le agradezco la presencia y por favor también le agradezco al doctor Felipe Bracho el que nos acompañe esta mañana en este panel de capital intelectual, ¿no? Un tema muy relevante para nosotros es en este momento adentrarnos en el tema de cómo como México desarrollamos más competencias para que nos permita estar insertos en esta economía del conocimiento. Hoy para nadie no podemos soslayar la importancia de que juega nuestra industria y lo que nos toca hacer para realmente ser un jugador alrededor de crear conocimiento. Y me gustaría citar algunos datos que hemos encontrado al día de hoy, ¿no? Por ejemplo, existe un dato que genera el Banco Mundial que habla del índice de la economía del conocimiento, donde nos encontramos en el lugar 67 de 146, y lo cual nos deja media tabla como en muchos índices que hemos hablado de la OCDE alrededor de educación, alrededor de competencias, de capital humano, y nos hace pensar qué tenemos que hacer distinto para realmente insertarnos en nuestra economía. Este índice mide varios factores. Mide factores relacionados a educación, mide factores relacionados a innovación, mide factores relacionados a los incentivos y relacionados a tecnología e información, que es un vínculo muy cercano a nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer en ese sentido, no? Y me gustaría abordar varios temas: el vínculo entre la industria y la academia, abordar el tema de cómo insertar una mayor cantidad de mujeres en la propia industria. Me gustaría abordar el tema de los incentivos que tenemos que lograr para acelerar el desarrollo de capital intelectual, y me gustaría arrancar con el doctor Bracho. Aquí fundamentalmente la pregunta es, hablando de los sistemas educativos que tenemos el día de hoy, acabamos de tener una excelente charla que nos cuestiona desde el cómo enseñar, cómo aprender, qué enseñar, cuestionar los modelos. Y la realidad es que en México seguimos con una educación muy tradicional, ¿no? Para nadie es innegable, seguramente ya se ha citado esta revista, la portada de la revista Wired, donde apareció esta niña como un ejemplo de lo que se puede lograr cuando cambias un modelo educativo. Entonces me gustaría preguntarle al doctor Felipe Bracho, ¿qué tenemos que hacer distinto? ¿Qué tenemos que cambiar en los modelos educativos? ¿Qué tenemos que hacer en términos de los modelos? ¿Qué hay del sistema dual que se está explorando en varios países de Europa? Y que nos comente qué cambios de fondo tenemos que hacer y cómo aprovechar la tecnología como un habilitador de este proceso de transformación. Bueno, yo pienso que la tecnología de la información y las comunicaciones es fundamental para el proceso, para ayudar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero el problema es que todavía no sabemos bien cómo. O sea, pensamos que a veces que poniendo computadoras y software se resuelve el problema. Y la verdad es que no hemos logrado crear un ambiente de uso de las tecnologías, por lo menos en la parte de las escuelas, en donde se logre lo que tiene que hacer la tecnología, y que es hacer cosas que de otra manera serían impensables de hacer, ¿no? O sea, lo que son los teléfonos celulares, las computadoras, etcétera, nos dan posibilidades a los seres humanos de hacer cosas que son importantes para nosotros y que no las podríamos hacer sin la tecnología. El punto es aquí cómo hacemos que la tecnología se vuelva una parte fundamental, sin la que los alumnos y los maestros no puedan hacer cosas porque de otra manera serían impensables, ¿no? Y los avances y la manera como los alumnos aprenden. Creo que ese proceso de aprendizaje de cómo usar las tecnologías es algo que está pasando en todo el mundo, y en México hemos tenido experiencias importantes, pero que desgraciadamente empiezan, cambia el sexenio y entonces se cambia a otro modelo, luego no avanza y ahora estamos en un modelo diferente y no hemos realmente sabido adaptar
lo bueno que se ha hecho en algunos programas y aprender también de lo malo. Yo les puedo poner un ejemplo que para mí es importante. Cuando se puso Enciclomedia al final del sexenio del presidente Fox, hicimos una muestra estadísticamente significativa de maestros. Se pusieron alrededor de 141,000 aulas con un software especial que era básicamente un libro de texto multimedia con muchísimos recursos, alrededor de 10,000 recursos. Pero el tema que les quiero platicar es, se hizo esta muestra estadísticamente significativa a nivel país. Sacamos de la muestra 180 maestros de sexto año y se les dio un curso de 3 horas sobre un sistema que programamos y que hicimos con una compañía americana para aprender inglés. El resultado fue, de acuerdo con el anglo-mexicano, que fue nuestro asesor, que los alumnos después de 2 años llegaban al mismo nivel, de acuerdo al estándar común europeo, de los maestros de secundaria. Estamos hablando de los alumnos de quinto y sexto año. Llegaban en 2 años en quinto y sexto al mismo nivel con que se iban a encontrar a sus maestros en secundaria, porque en secundaria es obligatorio el inglés y el inglés es fundamental para la competitividad y para la sociedad del conocimiento. El conocimiento se da en el inglés. Bueno, resulta que ningún maestro de estos alumnos hablaba inglés. Entonces podíamos llegar a que los alumnos aprendieran tanto en 2 años, tanto como sus maestros en secundaria, sin que los maestros supieran hablar inglés en primaria. Eso es algo que no se había hecho en el mundo, ¿sí? Llegó el siguiente sexenio y eso se olvidó. Mientras no sepamos ver las cosas buenas que podemos hacer y sacar provecho de eso, no vamos a realmente avanzar. Creo que el inglés, por ejemplo, es fundamental para la sociedad del conocimiento, igual que es fundamental para la sociedad del conocimiento saber adoptar las innovaciones que logramos hacer, pues difícilmente en este país, y tener una actitud mucho más abierta hacia el cambio. Ahora, por ejemplo, en la universidad es uno de los, formamos a muchísimos estudiantes, miles de estudiantes en ciencias de la computación, en tecnologías, etcétera, pero uno de los problemas que tenemos es el inglés, y una de las partes fundamentales, yo diría que hay una brecha digital y también hay una brecha del idioma, porque toda la literatura, acabamos de tener una conferencia ahorita en inglés, y todos esperamos cuando vamos a cualquier conferencia que alguien pueda hablar inglés, y el que no sepa hablar inglés pues no le va a entender a la conferencia, y no le va a entender a los libros, y no le va a entender a los manuales, y no va a estar en el lenguaje en donde pasan las cosas. Entonces, creo que es fundamental entrar a la sociedad del conocimiento y que debemos hacer lo que nos toca, pero tenemos que también aprender a experimentar y a reconocer los éxitos que tenemos para realmente aprovecharlos. Perfecto, perdón, estaba muy cerca. Buenas. Muy interesante estos comentarios, ¿no? Para cómo incorporamos esta sociedad del conocimiento y lo que nos toca hacer, el darle continuidad a los programas, ¿no? Y me gustaría pasar a otro tema que es muy importante aquí conversarlo con el doctor Cervantes, es el tema del vínculo entre la academia y la industria. Nosotros tenemos un gran reto
porque todo el tiempo estamos hablando en la industria de la escasez de talento, al menos de acuerdo a algunos indicadores que generan algunas empresas encuestadoras y de análisis de la industria, muestran que más de la mitad de las empresas muestran escasez de talento. Por otro lado, cuando hacemos un análisis de los profesionales alrededor de tecnología e información, nos damos cuenta que menos de la mitad comienza su carrera profesional o se inserta en actividades productivas relacionadas con la carrera que estudió. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué nos toca hacer o qué tenemos que hacer distinto para acelerar esta inserción de profesionales en la industria? Y por otro lado, ¿qué tiene que hacer diferente la industria? No tiene que estar pasiva, o sea, no es un tema de la academia, es un vínculo. ¿Qué hacemos para acelerar esos vínculos y qué le toca hacer a la industria? Bueno, buenos días y antes de empezar, agradecer la invitación que le hicieron al doctor Fernando Serrano, quien desafortunadamente no pudo estar aquí con ustedes el día de hoy por estar cumpliendo otras obligaciones. Yo incluso me gustaría, antes de entrar a lo de la vinculación, completar un poco lo que decía Felipe. Nos parece que el cambio importante que debe de hacer es que haya políticas de Estado y no políticas de gobierno, porque la política de Estado es a más largo plazo y permitiría que los buenos proyectos o las buenas aportaciones se continuaran y trascendieran los sexenios. Y yo creo que eso es algo que ha estado faltando en este país para mejorar algunas cosas. La otra cosa de la vinculación, yo creo que lo primero que había que entender es que la generación de conocimiento ya no se da exclusivamente en las universidades. Ya desde hace algún tiempo atrás lo hemos ido asimilando las instituciones educativas y reconocer que el conocimiento se está generando también en los sectores productivos y que es importante que ese conocimiento también forme parte del insumo en la formación de los nuevos profesionistas, incluso de la identificación de las nuevas profesiones que le hacen falta no solamente a este país, sino en general en el mundo. Y hablando de cómo hacer las cosas diferente, la Universidad Abierta y a Distancia tiene una ventaja enorme. No tiene los candados que tienen las otras instituciones a lo largo de más de 450 años de historia como la UNAM. Entonces se pueden hacer cosas nuevas, ¿sí? Una de las cosas nuevas que estamos haciendo es trabajar con la identificación de lo que estamos llamando escuelas de pensamiento. Hay sectores que en realidad han desarrollado su propia escuela de pensamiento. Hay una red de especialistas en lo que es prospectiva en América Latina y el Caribe que tiene una forma muy particular de enfocar la prospectiva en esta región. El Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de la Función Pública tiene su propia escuela de pensamiento de cómo deberían de ser formados los servidores públicos. Entonces, lo que estamos trabajando es en crear estas escuelas de pensamiento, haciendo alianzas entre la universidad y estos sectores productivos, de tal forma que la formación del capital humano para esos sectores lo hagamos en conjunto, de tal forma que ya no haya esta necesidad de que cuando salgan de la universidad, al insertarse en la parte de los empleos, tengan que tener una curva de aprendizaje de cómo realizar el trabajo. Me parece que la vinculación debe de ir por ahí. Ahora, ¿qué se necesita para que podamos hacerlo de manera transparente y que sea realmente exitosa? Bueno, tiene que haber políticas universitarias que lo permitan y también tenemos que tener lo que decía el conferencista de Carnegie Hill, tiene que haber capacidad y tiene que haber infraestructura y tiene que haber talento dentro de las universidades, pero también tiene que aprovechar las universidades el talento que hay del otro lado.
Yo no estoy de acuerdo en que las industrias o las empresas no tengan talento. Me parece que no tenemos tanto talento como necesitamos, pero de que hay talento sí hay y que no lo estamos aprovechando. Incluso hay un tema en gestión de conocimiento que le llaman el knowledge crash, que el talento que se desarrolla en las industrias se pierde cuando la gente se retira o la gente se muere, porque no hay la tradición de transferir ese conocimiento que se acumula a las siguientes generaciones. En las industrias la gente tiende a ser muy egoísta y su ventaja competitiva es saber más que los demás. Por lo tanto, ¿por qué le voy a transferir lo que sé a los demás? Entonces me parece que sí hay que aprovechar el talento que hay en la industria para que también participe en la formación, sobre todo en la formación universitaria. Creemos que con estas escuelas de pensamiento que estamos creando vamos a hacer un buen aprovechamiento de ese talento que tienen los sectores con los que estamos colaborando. Entonces la vinculación tiene que cambiar. Yo he estado en muchísimas reuniones entre universitarios e industriales, en donde en realidad es un diálogo de sordos. Los industriales creen que porque las universidades son públicas no deberían de cobrar por lo que hagan, y las universidades sienten que pues, los industriales tienen allí un fondo que pueden darle a la universidad, pero tampoco le tienen que pedir cuentas de lo que hace con eso. Entonces cada quien busca, y en las pláticas en las que he estado, nadie cambia, y he estado en muchas épocas diferentes y creo que eso no ha cambiado para nada. Entonces tiene que haber un diálogo en donde la industria entienda que las universidades, el presupuesto que tienen está comprometido para las actividades de la universidad y que necesitamos que si hay un proyecto de interés mutuo, haya el financiamiento adecuado, como se mencionaba en la plática anterior, y los universitarios tenemos que entender que a la hora de hacer esta vinculación adquirimos compromisos, fechas límites, entregables, o sea, que nos comprometemos a hacer un trabajo en beneficio de la industria con la que estamos colaborando. Yo creo que ese cambio también se debería de dar. De otra forma vamos a seguir como en los últimos 30 años, ¿sí? La industria pensando que las universidades deben generar conocimiento que les permitan hacer nuevas cosas sin que ellos participen sobre todo en proporcionar información o en proporcionar fondos para que se puedan hacer. Y los académicos en términos de seguir publicando artículos teóricos que van a los journals indizados y que pues eso sigue siendo el producto más demandado por los sistemas de evaluación que tenemos en las instituciones. Entonces me parece que sí tiene que haber un cambio en la vinculación, tanto en la parte docente, la formación de capital humano especializado, tanto en la parte de investigación y desarrollo tecnológico para beneficio mutuo de los dos lados. Perfecto, muchas gracias. Así que más adelante ahondamos si tienen algún comentario, ¿no?, sobre este tema de vinculación. Hay múltiples ejemplos de cómo volver este conocimiento práctico. Hablando de esta, definitivamente lo que nos hace falta es cantidad de personas, no calidad en el talento, ¿no? Eso es un hecho que coincido contigo, pero uno de los temas importantes y que es relevante, Diana, es… me interesaría platicar contigo es, si tenemos este reto de generar esta vinculación por un lado, por otro lado hemos comentado que tenemos que hacer cambios en los modelos educativos para insertarnos en la sociedad del conocimiento, tenemos otros retos adicionales, por ejemplo el gran reto de cómo insertar una mayor cantidad de mujeres en la industria. Tú eres un claro ejemplo de cómo se puede ser una mujer exitosa en la industria de tecnología e información. Y bueno, nos has comentado algunas cifras en algunos de los foros, sobre todo por tu interés de estar impulsando y crear espacios, ¿no? Entonces, la gran pregunta, sobre algunas de las estadísticas que nos has compartido, donde se habla que solo 30% de los mandos gerenciales son ocupados por mujeres, solo el 3% de los mandos directivos son ocupados por mujeres. ¿Qué tenemos que hacer para insertar una mayor cantidad de mujeres en la industria? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Existen barreras culturales o es que no existen los espacios? Porque estamos en una industria
donde se puede trabajar con telepresencia, hay maneras de colaborar. Pues ¿qué nos podrías decir alrededor de todo esto, sobre todo para incorporar una mayor cantidad de mujeres? Gracias Carlos, gracias a todos. Bueno, creo que el tema es un tema que puede seguir siendo un tema cultural y social, y a través, o porque es cultural y social, tal vez no hemos descubierto todos los recursos que tenemos para poder habilitar a la mujer en la industria. ¿Okay? Creo que son 3 temas. Es uno, ¿cómo puedo atraer ese talento femenino a la industria? El otro es, una vez que ya lo atraje y lo tengo, ¿no?, ¿cómo lo mantengo? Y muy importante, luego, ¿cómo lo crezco ese talento? Entonces, hemos estado trabajando alrededor de estos 3 temas nosotros, siempre con la idea de que la industria debe atraer al mejor talento, independientemente de que sea, ¿no?, de cualquier género, debe ser el mejor talento. Y si tratamos de definir qué sería el mejor talento, bueno, pues que cumpla con la competencia que se requiere, que eso significa, ¿no?, que tenga el conocimiento, las habilidades, la actitud, etcétera, para poder cumplir con esa posición. Entonces, creo que lo importante y lo que hemos estado trabajando es, hemos identificado en general en las universidades, en algunas escuelas técnicas, que desafortunadamente todavía hay un tema social y cultural en donde algunas, ¿no?, chicas, o no, más bien en las prepas, ¿no?, todavía no encuentran como muy atractiva las carreras afines a nuestra industria, ¿no?, como las ingenierías, etcétera. Y hemos estado haciendo un trabajo, ¿no?, a través de organizaciones de mujeres, etcétera, para identificar por qué no es atractivo y cómo hacerlo atractivo, ¿no? En ese sentido, hemos estado yendo a algunas pláticas con universidades e identificamos que las mujeres o las niñas necesitan siempre de un role model a seguir, ¿no?, para poder también ser un poco aspiracional el tema, ¿no?, y ver todos los beneficios que hay, ¿no?, en su vida personal y en su vida profesional, el poder escoger este tipo de carreras, ¿no? Entonces, tener un role model, ver todas las opciones y las posibilidades que hay y cómo puede manejar su vida, ¿no?, su balance de vida en el futuro, es algo que hemos estado haciendo y trabajando al respecto con las niñas en las preparatorias cuando están tomando sus decisiones de carrera, ¿no? Una vez que ya está el talento en la empresa, ¿no?, o ya se incorporó, lo interesante o lo importante es ver cómo habilitamos y cómo utilizamos la empresa, los directores y nosotras mismas, todos los recursos que tenemos para poder hacer nuestro balance, ¿no?, de vida y cumplir con todas las actividades, que hay algunas actividades que son exclusivamente del género femenino, como dar a luz, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos para poder compaginar nuestras actividades profesionales con estas que son muy de nosotras mamás, ¿no? Y creo que ahí nos falta todavía conocer, porque hay mucho, yo creo que hay mucho con la tecnología, como se mencionaba, ¿no?, poder trabajar en términos de temas flexibles, home office, videoconferencias, etcétera, es simplemente cómo podemos habilitar y tener las políticas adecuadas para que eso se pueda dar, ¿no? Y el tercer tema es un tema en donde tal vez, ¿no?, también regreso a un tema social y cultural, las mujeres tenemos que darnos el chance, ¿no? Yo creo que nuestra cultura, nuestra sociedad, etcétera, nos ha llenado de alguna manera de algunos pensamientos, ¿no?, algunos mapas mentales que tal vez no nos permite dar ese salto a la dirección, que era cuando comentábamos que realmente en la industria ya hay mucha mujer, ¿no?, afortunadamente, y se hacen grupos diversos muy interesantes, pero todavía nos falta que haya más inserción en la alta dirección. Entonces, ese paso es un paso en donde yo creo que las empresas, la academia, la sociedad y nosotras tenemos que trabajar para darlo sin estos sentimientos de culpa, sin estos sentimientos de podré con todo, qué pasará con la familia, con los hijos, con la pareja, con todo este tema que traemos desde el punto de vista más cultural, ¿no? Entonces, creo que la industria ha evolucionado mucho en términos de entender lo importante que es traer un talento diverso a los equipos de trabajo, ¿no?, cómo se puede generar tanta creatividad, cómo se pueden dar soluciones distintas a problemas diferentes cuando los equipos son diversos. Lo único que necesitamos es establecer las herramientas o dar a conocer estas herramientas o estas mejores prácticas de cómo realmente atraer a ese talento, traerlo y retenerlo y crecerlo. Pues sí, perfecto, Diana. Pues
Muchas gracias. Siempre interesante porque pues una gran oportunidad para insertar mayores profesionales en nuestra industria, ¿no? Me gustaría retomar el tema de la vinculación academia-industria, aprovechando que contamos aquí con dos personalidades relacionadas al tema académico y cómo acelerar este tema de creación de propiedad intelectual. Hoy día es un hecho que escuchamos cómo en otros países se fomenta la creación de conocimiento, pero se fomenta que exista lucro a través del conocimiento. Se reconoce a una persona cuando logra hacer su conocimiento productivo, cuando lo transforma en una empresa, cuando lo transforma en un producto, cuando crea oportunidades de trabajo y no solamente crea un concepto, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, ¿qué hacemos en México diferente desde la academia? ¿Qué peticiones o mensajes tienen hacia la industria para acelerar este proceso de creación de más empresas a través de conocimiento y que nos permita acelerar índices que hoy día observamos como el tema de las patentes? México solo registra el 0.1 de las patentes que se registran en un año, el 0.03 relacionados a tecnología e información. ¿Qué hacemos para acelerar ese vínculo y lucrar con él? Adelante, doctor Bracho. Bueno, yo en ese tema creo que aquí voy a ser un poco autocrítico de las universidades. La verdad sí creo que tenemos un sistema demasiado, como digamos, nos vemos a nosotros mismos y nosotros mismos nos ponemos cuáles son nuestras tareas y qué es lo que vale de nuestro trabajo, etcétera, ¿no? Y somos poco abiertos a que se nos juzgue o que tengamos que hacer cosas para los demás, en particular en este caso para la industria. Y entonces nosotros nos damos nuestras propias formas de calificarnos, de mejorar, etcétera. Y muchas de estas formas van, en mi opinión, no necesariamente hacia una relación con la industria o con la empresa. Por ejemplo, lo que acaba de decir el doctor Cervantes, el hecho de que la investigación se juzgue fundamentalmente por artículos publicados en revistas extranjeras. Eso lo que quiere decir es que, bueno, el académico tiene que producir este tipo de trabajo, que finalmente luego lo tenemos que comprar, pero eso es otra cosa. Pero en el momento en que se publica, ya no es algo que pueda usarse. Además de que las publicaciones no están, las publicaciones científicas o incluso las tecnológicas muchas veces no están realmente enfocadas hacia la innovación. Entre otras cosas porque una vez que lo publica uno en una revista, pues deja de ser patentable, ¿no? Es público. Ahora, yo sí creo que hay muchas cosas que debemos hacer. Por ejemplo, además de que nuestra evaluación académica se tome en cuenta el potencial de la investigación, el potencial social de la investigación y el uso posible de las empresas, no nada más si se publicó en un artículo o no, sino si realmente se usó para algo, para que pueda desarrollar una patente. Tenemos que hacer cosas que hagan que nuestros estudiantes, al terminar la carrera, tengan una idea clara de cuáles son las oportunidades de trabajo en las empresas, de qué pueden hacer e incluso una cierta experiencia en tratar de hacer cosas innovadoras, no nada más escribir una tesis sobre un cierto tema, sino tratar de hacer algo innovador. ¿A qué cosas me refiero? Por ejemplo, me parece que deberíamos de tener casi como una obligación
que antes de que un alumno se reciba, sobre todo en estas áreas de tecnologías de la información y comunicaciones, se haya certificado en algún tipo de producto específico en el cual puede trabajar. Estoy hablando aquí puede ser software libre, saber perfectamente bien cosas de Linux o tomar un curso con Oracle o con alguna empresa mexicana en la cual desarrolle su tesis y su trabajo. O sea, tenemos que hacer que los alumnos le lleguen a las necesidades de la empresa y tomen como parte de su formación esa relación con las empresas. Eso no es fácil porque nosotros lo tenemos que hacer con las empresas y tenemos que cambiar mucho nuestra manera de ver el resultado académico final. Entonces, sí creo que hay muchas formas en que las universidades pueden aportar. Por ejemplo, podríamos crear, junto con las empresas, y esto se ha hecho en algunos lados y ha sido exitoso, pues crear pequeños incubadoras, ¿no? En donde en vez de que la empresa tenga que cargar de entrada con todos los gastos de investigación y desarrollo para hacer algo nuevo, pues le pueda usar alumnos que están haciendo su doctorado o su maestría para formar grupos que hagan, que logren realmente desarrollar alguna innovación. Y eso ayudaría, digamos, la empresa pone algo, pero la universidad también pone el talento y pone el ambiente y pone a lo mejor la tecnología que se necesita para que realmente se llegue en conjunto hacia desarrollos tecnológicos que de entrada tengan un posible mercado y solucionen algún problema específico, ¿no? Entonces, creo que sí hay muchas cosas por hacer y que está de los dos lados. Sí. Adelante. Mira, hay algo que me llama mucho la atención. Todos los que están en la industria pasaron por una universidad. Bueno, eso creemos, ¿no? Algunos por la de Santo Domingo, pero entonces todos conocen algo de la universidad y saben qué pueden esperar de ella. Y además sufrieron la deformación que les dio la universidad y están conscientes de lo que les hizo falta para cuando tuvieron que salir y enfrentarse a conseguir un empleo. Y entonces me parece que del lado de la industria hay un conocimiento incompleto de lo que las universidades pudieran hacer en beneficio de las industrias. O en beneficio de que la formación de los que vienen atrás sea más completa que la que me dieron a mí. Y entonces yo creo que la vinculación puede ir en las dos direcciones. Una retroalimentación de la industria en términos de una buena crítica, de cómo le hacemos mejor en las universidades para formar mejor a los próximos profesionistas, sería muy buena. Y eso empezaría a crear un vínculo entre la industria que siente que sí participa en mejorar las condiciones de las universidades. No en términos de decirnos qué hacer, sino en términos de decir, oye, fíjate que a este cuate, esta carrera de mecatrónica, cuando entra aquí, le tenemos que dar toda esta capacitación. Quiere decir que hay huecos en la formación. Habría que ver qué parte se puede incluir en lugar de qué cosas para que la formación de estos cuates pues sea mejor para las siguientes generaciones. Yo creo que en el caso de la UNAM, yo soy egresado de la UNAM como Felipe y como muchos otros, cuando uno sale de la UNAM sí sale como tatuado con el puma, ¿no? Entonces el pedirle a los profesionistas que participen con sus facultades para que sus facultades hagan un mejor trabajo, creo que no sería muy complicado. Además de que de esa forma sabrían qué problemas hay en la industria que deberían de ser atacados en la universidad.
¿sí? En la universidad tenemos al mejor investigador en neurocomputación, al mejor investigador en genómica, al mejor investigador en nanotecnología. Bueno, desde el lado de la industria, ¿qué cosas, qué problemas le podríamos mandar a esos cuates que están ahí en la estratosfera para que los resuelvan? Que sería complicado resolverlo en un trabajo de tiempo completo en la industria. Entonces me parece que sí hay un potencial enorme, si la industria realmente ve a las universidades como algo no ajeno, como algo por donde pasamos, por algo que deberíamos de conocer bien, dado que estuvimos al menos 4 años los que terminan en tiempo y forma y unos más los que se atrasan. Entonces deberían tener un conocimiento, pues yo diría que más o menos sólido de qué manera la universidad podría participar en el desarrollo de la industria. Desde el lado de la universidad, lo que tenemos que estar conscientes es que ya donde quiera que vamos, nos encontramos a alguien y nos dice, oye, yo tomé clases contigo. Y entonces empieza uno, ¿y me debo de disculpar? ¿O ya me perdonaste? O sea, porque pareciera así como que ya ni te acuerdas, ¿no? Le ves la cara y dices, ching, cómo lo ha maltratado la vida. Entonces, no lo reconoces y resulta que uno también desde la universidad debe de estar consciente que los que están en la industria pasaron por nuestras manos, ¿sí? Y algo hicimos bien, porque hay muchos exitosos. Ahora, ¿de qué manera podemos seguir colaborando con ellos para que sigan haciendo mejor las cosas? Entonces, si empezamos a reconocer desde el lado de la industria que ustedes fueron parte de la universidad y desde la universidad que nosotros participamos en la formación de los que están afuera, entonces podemos empezar un diálogo que sí sea productivo y que no sea como muy egoísta en términos de yo quiero que la industria, dado que tiene la obligación de invertir el 5% en investigación, que me lo dé para seguir haciendo lo que a mí me da la gana. O de la industria, pues, dado que la universidad tiene un presupuesto federal, entonces que nos haga las cosas gratis. Entonces sí creo que hay que cambiar ese diálogo y te digo, si los dos lados reconocemos que sí tenemos mucho en común y que somos dos partes de la sociedad que trabajamos juntos en algún tiempo y que podemos seguir trabajando juntos ahora, entonces sí pudiéramos encontrar proyectos importantes para el país que realmente exploten el potencial de las universidades en beneficio del desarrollo de los sectores, y en especial el de la informática. Muchas gracias, doctor Cervantes. Aquí definitivamente es un vínculo, tenemos que abrir los diálogos y siempre es importante, a ver, del otro lado de la industria, Diana, me gustaría ligar el tema, hablamos ahorita mucho del vínculo de qué tenemos que hacer con los estudiantes, ¿no? A nivel de cómo provocar que salgan certificados para que se inserten, cómo provocar este diálogo, pero la gran pregunta es cómo aceleramos temas de emprendedurismo, o sea, cómo logramos desde el lado de la industria provocar esto, porque el emprendedurismo es una semilla que se tiene que sembrar desde muy pronto. Hemos creado profesionales mucho tiempo pensando en emplearse en una gran empresa. Nuestro gran reto es cómo creamos profesionales que quieran crear grandes empresas. Entonces, desde la óptica del lado de la industria, ¿qué vemos nosotros para acelerar este proceso de tener más emprendedores? Y vemos algo que le toque a la academia, a los centros de investigación en ese sentido, Diana. Sí, claro que sí. Y bueno, primero me encantó la idea de pensar, ¿no?, que todos fuimos estudiantes y todos sabemos qué nos hizo bien y qué nos hizo mal y qué nos faltó, ¿no? Entonces, ¿no?, retomando un poquito esta reflexión, ¿no?, considero que evidentemente es indispensable este vínculo academia-industria, ¿no?, desde el punto de vista de comunicación y de diálogo. Y muy importante entender que tal vez muchas de las cosas que nos faltó, tal vez ni las conocíamos, que nos faltaba, como, ¿no?, ahora estamos viendo un mundo mucho más global, este tema de manejar más las incertidumbres, que son habilidades que de alguna manera, ¿no?, equipos de trabajo virtuales, etcétera, el inglés que tal vez que se vuelve indispensable, que son habilidades y conocimientos que se deben incorporar ahora en la academia, etcétera, para poder tener realmente el talento que necesitamos.
En términos del emprendedurismo, yo te diría que nos hace falta, y digo nos hace falta en general, crear otra vez los ambientes necesarios para que el alumno realmente pueda ser creativo, ¿no? No nada más que obtenga conocimientos de todos lados, sino realmente darle las posibilidades para que él pueda generar una gran idea. Y una vez que esa idea está, y ya apareció y floreció, entonces ahora ¿qué hacemos con la idea? Entonces yo creo que la industria y la academia necesitamos trabajar en conjunto para ayudar a esa gran idea a que realmente surja, ¿no? Y realmente, ¿no?, se promueva y entonces hablamos de poder profesionalizar más a ese emprendedor, de poderle dar los elementos financieros, etcétera, para que realmente su empresa pueda crecer a través de esta gran idea. Entonces yo creo que son dos temas. Uno es cómo podemos hacer, ¿no?, industria y academia, para habilitar a que realmente los alumnos crean, o sea, no nomás conozcan, sino que realmente tengan esa capacidad de ser más creativos, y una vez que esa idea está, ¿cómo la crecemos y no la matamos? ¿Cómo hacemos para que, bueno, ya que creció, ya que está ahí ahora, cómo creo una empresa, cómo hago mi modelo de negocio, cómo la vendo, ¿no? Todo ese tema más de administración y de empresa es algo que sí necesitamos trabajar. ¿Puedo hacer una pregunta? Adelante, adelante. Ahora yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes dan clases en alguna institución de educación superior? A mí me hubiera gustado que todos levantaran la mano, porque una parte de la formación en nuestra industria tiene que venir del que está en el ejercicio profesional, en las últimas asignaturas. Y en mi época, por supuesto, todos mis maestros de los últimos semestres no trabajaban de tiempo completo en la UNAM, eran de tiempo parcial y estaban en SST, en empresas, en la ICA, en todos lados. Y eso hacía que se identificaran a los talentos, que incluso el profesor como que impulsara al estudiante a que desarrollara su idea, y entonces puede haber esta identificación y una participación activa de la industria en la formación también de los nuevos profesionistas y en la generación de nuevas empresas. Entonces me parece que, bueno, hay algunos que no quisiéramos que dieran clases, por supuesto, ¿no? Pero me parece que el porcentaje de profesionistas en el ejercicio, en los puestos altos, que está dando clases en las instituciones de educación superior, ha ido a la baja. Y me parece que ese sería quizás un buen inicio de la vinculación. O sea, ¿cómo vas a conocer mejor el potencial de los estudiantes? Pues dando clases y además llevándole al salón de clase o a la educación los problemas reales, para que el estudiante al final de la carrera realmente empiece a tener lo que decía Felipe, un entrenamiento en lo que se va a enfrentar en los siguientes años. Entonces me parece que sí, eso además podría ser algo más o menos rápido, que los profesionales se integren, aquellos que tienen esta capacidad de transmitir lo que saben, se integren a la universidad también. Perfecto, muchas gracias, doctor Cervantes. Antes de cerrar el panel, me gustaría ver si de la audiencia existe alguna pregunta que quisiera hacerle al foro. Tenemos unos 2 o 3 minutos para una pregunta, si no para proceder a cerrar con algún tema en particular. No sé si alguien del foro tiene alguna pregunta. Adelante, por favor. Gracias. ¿Está bien? ¿Se oye? Gracias. Bueno, yo los felicito, me pareció muy interesante el panel, las observaciones. Le doy mucha razón al doctor que invita a que los que tuvimos la experiencia de pasar por una universidad, pues tenemos más conocimiento. Normalmente muchos maestros son académicos y les falta ese conocimiento. Yo hago un trabajo con una universidad para desarrollar productos nuevos. Me parece, nada más para ver si es posible, creo que si el programa cambiara y se promoviera un año de universidad y medio año de trabajo, insertar al estudiante desde el principio en el trabajo práctico, no sé si eso es factible, no, creo que lo he escuchado, pero me gustaría un comentario de eso. Adelante. Miren, en la universidad les decía que tenemos esta facilidad de innovar y de crear, y tenemos un buen equipo de psicopedagogas
y que curiosamente en la educación a distancia el porcentaje más alto son mujeres, en la parte de dirección y todo, por ser yo creo que el tema de educación. El diseño de nuestras carreras implica que los estudiantes adquieran conocimiento, habilidades, actitudes y que además sean competentes en el uso de todo eso para resolver problemas. Y en cada módulo estamos modificando ahorita el modelo educativo para que tengan que resolver lo que las psicopedagogas llaman los problemas prototípicos. Esto es, con todo lo que aprendiste de informática, mecánica, electrónica, control y de humanidades, tienes que ser capaz de hacer que un robot móvil se mueva en esta superficie evitando obstáculos. Y entonces tienes que aplicar todo lo que tienes para resolver ese problema en especial. Y la idea es que en todos los módulos que tenemos, que son 4 módulos, puedan los estudiantes resolver un problema prototípico. Ahora, si pudiéramos hacer vinculación con la industria para el diseño de esos problemas prototípicos, serían problemas reales y serían problemas que los estudiantes tendrían que ir aprendiendo a resolver desde el primer año de su formación. Entonces, sí estamos contemplando que hace falta esta experiencia más de resolver problemas con lo que van aprendiendo y que entiendan por qué un curso lo llevan en el módulo 2 acompañado de varias asignaturas y qué le aporta a su formación. Y nos parece que esos problemas le van a ir entrenando para cuando salga, pero le van a ir también enseñando de qué se trata su perfil de profesional. Entonces, por supuesto que sí, y nos gustaría, por eso les digo, pregunté quiénes de ustedes dan clase, porque además requiere que den clases en horarios inhumanos, a las 7 de la mañana o a las 8 de la noche, después de trabajar tiempo completo. Entonces no es fácil que un profesional se anime a dar clases. Y luego además en instituciones públicas donde lo que ganan no les alcanza para reponer el estéreo que les roben en Tepito o algo. Entonces sí se requiere una vocación y un deseo de regresarle a la universidad algo de lo mucho que nos dio durante la formación. Entonces, sigue la invitación. Yo creo que está el Poli, está la UNAM, está la UAM, está la UNAD, estamos varias instituciones que por supuesto los tendríamos que formar como docentes antes de que echen a perder a los estudiantes. Y pero sí se beneficiarían mucho los programas y sobre todo con esta visión de la solución de los problemas, o sea, de aprender a resolver problemas reales. Sí. Perfecto, ¿alguna otra pregunta? Sí, una última pregunta y para cerrar el panel. Muy buenos días, felicitarlos. El tema es muy pertinente para el sector y creo que en general para el país. Mi nombre es Tomás González, estoy a cargo del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Yucatán y mi comentario y también mi pregunta es muy simple, el problema del inglés. O sea, manejamos becas para posgrado al extranjero en colaboración con el CONACYT y entre un 60 y un 70% de los solicitantes son rechazados por el inglés. Veo que en el caso del sector no es la excepción. Académicamente tenemos jóvenes graduados a nivel de licenciatura, inclusive de nuestras maestrías de PNP, que salen muy bien y cuando quieren irse a estudiar al extranjero, el principal problema que tienen no es su formación académica, no son sus credenciales académicas, es el idioma, ¿sí? Se nos quedan muchísimos jóvenes talentosos, creativos, que no pueden salir, y no pueden salir porque no dan el nivel de inglés. En ese sentido, bueno, y es complejo porque lo arrastran desde la primaria, la secundaria, el bachillerato, la preparatoria, en la licenciatura, si bien les dan una barnizadita, una parchadita de inglés. Y eso luego lo arrastran a nivel de posgrado, ¿no? ¿Habría alguna manera de atender este tema? Las universidades grandes tienen todas las capacidades, la UNAM, el Poli, la UAM,
las autónomas estatales también lo podrían hacer, pero estamos perdiendo muchas oportunidades como país, como sector, por el aspecto del idioma. Si no hacemos algo, pues yo creo que vamos a seguir navegando a media velocidad, ¿no? Y no es un problema de carácter, de que si son no buenos o no en física, en matemáticas, en química. Tenemos estudiantes muy buenos ingenieros. Somos uno de los países que gradúan más ingenieros en el planeta. Pero cuando les dices, ¿y qué onda con tu inglés? Se corre la lista, ¿no? Pregunta, ¿qué podríamos hacer? Tal vez nos va a costar, como Cámara, como estados, como instituciones, mandar a nuestros muchachos, no a todos, quizás a los más talentosos, a hacer estancias a Estados Unidos o a Canadá, un semestre. ¿Cuánto? Lo que cueste. Nos cuesta más, mucho más, que ese talento se quede desperdiciado, porque no sigue. Quizás podamos implementar un instrumento con la Secretaría de Educación Pública, con la UNAM, con el POLI, con la Metro, que diga, bueno, el 10% de nuestras carreras se van a entrenar al extranjero. Sí, perfecto. Gracias. A ver, contestando a su pregunta, quiero contar una anécdota que es importante. Hace 3 o 4 años, salió en el periódico, se le dio un premio de una de las organizaciones importantes que apoyan a la educación, a un maestro maya que estaba dando clase de inglés en primaria. Lo que él había hecho, lo que sucedió con este maestro fue que estuvo en la muestra que les platiqué. Entonces, lo que él hacía era que, dado que seguía teniendo el pizarrón y el equipo de enciclomedia, agarraba les pedía a los alumnos que en sus cuadernos escribieran con lápiz quedito, para que después pudiera él borrar el cuaderno y pasárselo a la siguiente generación. El problema del inglés es un problema que arrastramos desde primaria. O sea, en mi opinión, está mal diseñado el sistema educativo, porque cuando más posibilidades tenemos de aprender un idioma es mientras más chicos somos. Todos aprendimos español, si los que hablamos aquí español, sin que nadie nos diera clase. Bueno, la tecnología puede ayudar a que el alumno tenga la experiencia de la experiencia y la interacción con el inglés o con otra lengua, sin la necesidad de que alguien le esté enseñando la gramática y cosas de ese estilo. O sea, pueden aprender inglés los niños si les ponemos multimedia, si le ponemos juegos en donde responden, en donde van ellos aprendiendo y el maestro los coordina. Eso lo demostramos en México. Entonces, la solución es esa, aprovechar que sabemos que la tecnología puede funcionar para que los alumnos puedan aprender inglés en las primarias, a pesar de que los maestros no saben ahorita inglés. A pesar de que esto se demostró, se siguió con un esquema de que teníamos que ahora enseñarles inglés a los maestros. No vamos a terminar nunca. ¿Cuándo vamos a tener suficientes maestros que sepan inglés en primaria para que los niños realmente salgan más o menos hablando inglés en sexto de primaria y sin problemas en secundaria y no tengan que estar tomando clases ya en la universidad? Pues nunca lo vamos a lograr. Ese es un gran reto de la tecnología y lo hemos demostrado que funciona. Entonces, a mí realmente me importa mucho su pregunta, porque además en la propia universidad, en la UNAM, ahora estamos en que prácticamente sea obligatorio que en las carreras se les dé inglés, ¿no? Pero en realidad lo que estamos pasando es
Lo que no pudimos resolver en primaria lo pasamos a secundaria, lo que no pudimos resolver en secundaria lo pasamos a preparatoria, y lo que no pudimos resolver en preparatoria lo vamos a resolver en la carrera. Y lo único que estamos haciendo es aumentando el currículum. No, digo, la tarea o de las clases que se tienen que dar en las facultades. Esto es un problema que se tiene que atacar desde la base. Y además está demostrado, esto es importante, que cuando un niño aprende otra lengua, tiene mejora sus capacidades intelectuales en general. Muchas gracias. No hace un comentario, tenemos que cerrar el panel. Hablando de este tema, dicen que para que un niño aprenda un idioma, nada más hay que enseñárselo, ¿no? Entonces, es lo único que hay que hacer. Definitivamente muy, muy importantes. Les voy a pedir que cada uno en un minuto deje sus reflexiones al panel. ¿Qué hacemos disruptivo en tema de capital humano? Complica la pregunta en un minuto. Ok, bueno, tal vez yo me quedaría con la idea esta de la vinculación entre la industria y la academia. Muy interesante el tema de cómo hacer este programa dual, donde la academia ayude a aportar estos conocimientos, métodos, procesos, etcétera, y la parte de la industria lo lleve un poco más a la práctica con algunos programas en conjunto muy establecidos para que realmente se habilite al alumno a tener todas las habilidades, conocimientos, etcétera, necesarios para la industria, ¿no? Y muy reflexivo sobre el tema de dar clases y de poder aportar otra vez a la academia. Gracias, Diana. Adelante, doctor. Yo rápidamente, yo creo que no, los problemas que tiene México en educación no son ni siquiera de países de América Latina, son los mismos problemas que tienen los asiáticos. Esto del inglés, yo acabo de estar en Corea en una reunión, ellos tienen incluso un espacio que el gobierno puso que se llama Global Village algo, en donde los niños de primaria tienen que ir 2 veces por semana, 2 horas, a aprender inglés, porque para ellos también es fundamental que su población tenga un buen manejo del inglés. Y la verdad es un solo espacio, atienden a alumnos de todas las escuelas y no tiene que ser una inversión en una escuela. Los profesores son de habla inglesa y con eso han mejorado muchísimo el nivel de inglés de sus estudiantes desde la edad en la que aprenden mejor otros idiomas. Y como reflexión, yo sí me gustaría decirles que las universidades sí están innovando y la innovación más importante en el uso de las tecnologías está en romper el esquema de malla abierta que tenemos actualmente. Los tecnólogos desarrollan instrumentos, aparatos, equipos y se lo dan a los educadores para que los usen en educación. Y bueno, nosotros queremos que desde la educación salgan retos de innovaciones en la parte psicopedagógica que generen retos al área de tecnologías de la información para que desarrollen tecnología especializada para la educación. O sea, que el desarrollo tecnológico surja de necesidades educativas y que se forme un ciclo entre educación y tecnología. Yo creo que eso va a mejorar mucho el uso de la tecnología, ahora sí, en impulsar una mejor educación. Perfecto. Muchas gracias, doctor Bracho. Totalmente de acuerdo, pero el punto es que finalmente cuando algo se logre, que se use, ¿no? Me gustaría hacer una reflexión alrededor de lo que ha dicho el doctor Cervantes y del punto de la participación de las gentes que trabajan en las empresas en la universidad. La gran oportunidad está en la educación a distancia. Debíamos encontrar formas híbridas en donde no tengan que ir a las 7 de la mañana para dar la clase, sino que puedan participar a distancia con algunos en grupos de alumnos que tomen clases y que la gente de las empresas sean como tutores a distancia sobre los temas de sus empresas. Eso sería fantástico, ¿no? Y no les quitaría mucho tiempo, lo pueden hacer desde su propia empresa. O sea, hay que usar la tecnología para resolver este tipo de problemas.
Muchas gracias, sin duda temas fascinantes. Como moderador también cuesta trabajo quedarse sin expresar opiniones, no me tocaba el día de hoy, hablando de este tema, el ver cómo las grandes universidades del mundo, el MIT, Harvard, están poniendo público todo su conocimiento, te puedes meter a entrenamientos, muy interesante. Pues gracias por su tiempo, por sus mensajes, pues continuamos con la sesión del día de hoy. Diana, doctor Cervantes, doctor Bracho, muy amables. Muchas gracias Rafa por la moderación. Igual recibirán de parte de Canati un breve reconocimiento. Gracias. Una política educativa no orientada al desarrollo económico y a la prosperidad es demagogia, decía un premio Nobel. Buenos días, muchas gracias a todos por la participación. Tengo unos reconocimientos a nombre de la Cámara. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Diana. Doctor, muchas gracias. Gracias. Ahora